Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche. Vamos a empezar el segundo turno. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues lo veremos, porque tenemos que empezar a robar cartitas y a ver cómo va evolucionando el tema. De momento, como ya os dije, vamos por el turno 2. No sé cómo irá esto, pero vamos. Vamos a empezar robando la primera carta, ¿vale? Es soviética y esta hay que eliminarla. Y nos dice lo siguiente. Dice Castro, el Che y los otros revolucionarios son eliminados. Vamos, que tenemos que tirar dadete rojo para ver qué es lo que sucede. Sale un 3 y dice Cuba cambia de tipo de gobierno a comunismo. Toma Jeroma, toma Jeroma. Con lo cual, aquí tenemos ya cosas guapas. Así, sin necesidad de que yo haga guerras ni nada por el estilo. Venga, Cuba. Vuelve. Ya está aquí el Che Guevara y está Fidel Castro por aquí dando sus historias, haciendo sus historias que pasa de, como veis, de estrella, ¿vale? De estrellita a comunismo, con lo cual, fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues venga, vamos allá, vamos ahí, vamos ahí. Vale, de momento no pierde ningún punto Estados Unidos, ya que la fábrica pues está todavía sin reconstruir y sin nada, con lo cual pues todo va fenomenal. Muy bien, pues venga, continuamos con la siguiente carta. Venga, otra carta rojita. Esta sí se puede reutilizar o no, dependiendo de lo que salga en el dado. Cogemos, tiramos dadete. Venga, sale un 6. Con 3 o más dice, quita 3 marcadores de reparación. Pon un descontento por cada reparación y añade una carta de dinero. Ay, si es el turno 2, esta ya se tiene que eliminar porque es el turno 2. Pues vaya faena, vaya faena. O sea, tengo que quitar reparaciones, hasta 2 reparaciones y meter aquí descontentos. Bueno, pues la única reparación que tengo por aquí es esta, ¿vale? Bueno, tengo otra más. Pero es que no, solamente voy a dejar esta, ¿vale? Voy a quitar esto y voy a meter ahí un descontento, nada más que uno, debido a que es que no me fío de nada, no me fío absolutamente de nada. Porque puede entrar en guerra civil, dar ahí un golpe de estado y cagarla. O sea, esto no va a poder ser, ¿vale? Venga, pues lo dejamos ahí. Dice que quita hasta 3 marcadores. O sea, he puesto 2 y ya está. O sea, he puesto 1 y ya está. Hasta. ¿Vale? O sea, no estoy obligado. De momento es obligado a uno, por lo menos sí. Vale, venga, pues vamos a seguir. Venga, continuamos. Siguiente cartita. Vamos a ver qué es lo que nos toca. A ver, dame un segundín. ¿Qué toca por aquí? Venga, otra carta roja para eliminar. Venga, neutralidad de Austria. Pues cogemos dadete, triqui, lanzamos un 6, ¿vale? Y dice que quitar el marcador de reparaciones de guerra de Austria si hubiese. Pues no, yo no veo aquí, no veo nada. En Austria no hay absolutamente nada de nada. Vale, ahora colocar una influencia de Estados Unidos en Austria y quitar marcador de ocupación si hubiera. Vaya por Dios, o sea, esto de aquí, ¿vale? Esto se va, esto sí se queda y hay que poner un marcador. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Se va a empezar. Bueno, ya está alineado con Estados Unidos. Pero bueno, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Está ocupado. Eso por lo menos el puño de ocupación por lo menos se ha quitado. Que eso nos puede venir muy bien si quiero hacer intentar invadirle una agresión. Vamos, lo que viene siendo eso, una agresión, ¿vale? En Austria hay que quitar un marcador de ocupación si hubiera, vale, ya está. Ahora, añadir una carta de dinero de reparaciones soviética al mazo. Por cierto, tengo que colocar dos. Uno por la carta anterior y otro por esta, vale. De reparaciones. Así que tengo que meter una de reparaciones. ¿Eso qué es? Vamos a ver, reparaciones. Una de reparaciones. Y la otra, pues también. Va a ser otra de reparaciones, aunque una de ellas no va a tener fundamento. No va a tener ningún fundamento, pero bueno, es igual, porque estas son de petróleo y reparaciones. Muy bien, vale, pues venga, pues entonces metemos esto en el mazo, metemos por aquí, tiquiti, hacemos así, ¿vale?
hacemos así. Este taco es bastante contundente en comparación con el del primer turno, ¿vale? Este segundo va a ser bastante largo. Por cierto, estamos en el año ya 1951. Ahora habría que poner 6 cartas de dinero para el ruso y 6 cartas de dinero para el americano. Con lo cual, eso ya está hecho. Acordaros que esto lo hice fuera de cámara, aunque no lo he dicho, pero vamos. Había puesto los mazos, ya, había creado el mazo fuera de cámara, como ya dije en el vídeo anterior. Muy bien, pues ya está apañado. Venga, vamos a sacar cartita. Vale, carta roja. Roja de reparaciones, añadido por reparaciones de guerras soviéticas. Vale, como es de dinero, lo puedo utilizar como dinero normal y aparte que estoy obligado, tengo que hacer inversión. ¿Dónde tengo que hacer la inversión? Bueno, pues en este caso tengo que hacerla sí o sí, pues en la URSS. ¿Por qué? Porque si os fijáis, que creo que no lo veis, dame un momento. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos pues 3 puñitos, ¿vale? 3 puñitos de los cuales pues estoy obligado a hacer inversión, aunque ya tengo inversión, pero aún así pues yo creo que me obliga a hacerlo, si mal no recuerdo. Pues sigo estando obligado a hacer pues de inversión, ¿vale? Esto no me lo quita nadie. Así que cogemos 1 y 2 y bueno, uno de ellos ya lo voy a descartar porque así me quito un descontento, ¿vale? Fenomenal. Me quito un descontento de aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ahora ya no estamos en crisis nacional. Esto no significa que en el siguiente turno voy a utilizar, pues evidentemente, voy a seguir quitándome descontentos porque tengo ahí una inversión bastante importante. Entonces, no tengo otra salida. Muy bien, venga, continuamos. Ya hemos hecho eso. Una carta neutral. Esta depende. Vale, esta sigue en juego porque en el turno 3 hay que eliminarla. Pero en el turno 3 dice, ambos bandos pueden quitar un marcador de destrucción en un país alineado y pueden también, Estados Unidos debe, quitar un marcador de ocupación de ese país. Vale, o sea que, si yo ahora cojo ocupación, ¿no? Ocupación, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, si yo ahora cojo y digo, como este está alineado, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Está alineado, completamente alineado. Puedo quitar esto de aquí, ¿vale? Ahora me ganaría de Ucrania, ¿vale? Quito el de Ucrania. Y me ganaría un puntito de victoria, ¿vale? Porque está reparado. ¿Y qué más cositas va a pasar? Bueno, ahora dice que Estados Unidos, ¿vale? Dice, puede quitar un marcador de destrucción en un país alineado y pueden también, Estados Unidos debe quitar un marcador de ocupación de ese país. Un momento. Vale, y Estados Unidos, pues podría quitar o bien de Alemania, Bélgica, o bien de Italia, o ya está. Bueno, también Japón, está por allí Japón, sé que está fuera de plano, pero Japón también está con un marcador de destrucción. Pues complicado está, complicado está. Está bastante complicado. Venga, vamos a quitarlo de Alemania, ¿vale? Lo quitamos de aquí y ya con eso ganarían 2 puntitos de victoria, ¿vale? Que lo tenéis por aquí. Puntito, 2 puntitos de victoria, 1 y 2. Así que se coloca en el 0 y ganaría una estrellita y yo pues gano pues uno más de hoz y martillo. Dame un momento que coja por aquí para ir poniendo cositas. A ver, pues una estrellita más para Estados Unidos y para mí pues una hoz y martillo que tenemos por aquí acumulado. Muy bien, muy bien. De momento llevamos el doble. Ya llevamos el doble. Pues venga. El doble de puntos, me refiero. Vale. Pero ganaría. Claro, aquí gana 2 y yo gano 1 porque esta fábrica es de 1, ¿vale? Fenomenal. Pues venga, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora dice. Y puede también. Y Estados Unidos debe quitar un marcador de ocupación de ese país. De ese país. Vale, como lo ha quitado aquí, este de ocupación debe retirarse. Vale. Pues ya está. El soviético puede sustituir cualquier cantidad de marcadores de reparaciones con inversiones propias. O sea, puede sustituir cualquier cantidad de marcadores de reparaciones. O sea, yo ahora mismo puedo sustituir este marcador de reparación, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Que es 1,
Pues por la cantidad de quitar marcador de reparaciones. A ver, cantidad de reparaciones con inversiones propias. Ah, vale, siempre y cuando hubiese. Como no hay inversiones, no puedo hacerlo. Ahí no puedo hacerlo. Vale, que lo había leído mal. Con inversiones propias, nada. Eliminar en el turno 3. Bueno, pues ya está. Como no estamos en el turno 2, pues naranja de la China. Venga, continuamos. Vale, pues es turno del americano. El americano, ¿qué es lo que va a hacer? Pues evidentemente no le queda otra opción que poner aquí dos inversiones. ¿Vale? Tiene que poner dos inversiones y de hecho no la va a poner, sino que va a coger las dos inversiones. Esto sí lo puede hacer el americano. Las dos inversiones que va a poner en Estados Unidos lo va a utilizar para quitar dos marcadores de descontentos, ¿vale? Porque está pues, en crisis nacional. Aún le quedan 3, así que aún sigue esto en crisis nacional. Bueno, pues vamos bastante bien, vamos muy bien. Venga, entonces, siguiente cartita. Oh, venga, por aquí, este es de reutilizar, vale. Desórdenes, hay que tirar un dadete, cogemos un dadete y vamos a ver qué es lo que pasa. Un 5, pues esto es malo, fijo. Ambos bandos pueden poner un descontento en un país autoritario y luego ambos pueden poner un descontento en un país ocupado. Vale, pues entonces, en un país autoritario, vale, pues a ver, vamos a ver, yo, voy a empezar yo. Autoritario, vamos a ver, tenemos autoritario. Autoritario, pues tenemos toda esta zona de África, ¿vale? Tenemos toda la zona esta de África, tenemos... Vamos a ver, tenemos, yo creo que una buena manera va a ser ponerlo aquí. ¿Vale? Va a ser utilizar esto de aquí. Venga, lo voy a poner ahí. Ahora el bot lo que va a hacer, evidentemente, va a fastidiarme. Esto, acordaros que Yugoslavia es autoritario, ¿vale? Porque cambió de bando de comunismo a autoritario, con lo cual me lo va a colocar aquí porque yo sigo teniendo, digamos, cierto control, sigue estando alineado a la URSS, con lo cual me va a intentar fastidiar de aquella manera, ¿vale? De la mejor manera posible Estados Unidos, colocando ahí pues el descontento. ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir? Dice que pueden poner un descontento en un país ocupado, ¿vale? Un país ocupado. Vale, pues entonces, países ocupados. Pues yo, ¿dónde lo voy a poner? Vamos a ver. Un descontento en un país ocupado. Ambos pueden colocar un descontento. Ambos bandos pueden poner un descontento en un país autoritario, que ya está, ¿vale? Y luego ambos pueden poner un descontento en un país ocupado. Vale, países ocupados, son muchos los países ocupados. Y vamos a ver, ¿dónde puedo ponerlo yo esto para fastidiarle? Le puedo intentar fastidiar poniendo aquí este, ¿vale? En Austria. Y él, pues, evidentemente, me va a fastidiar aquí, ¿vale? En Alemania, porque con esto va a haber una revuelta. Creo que son 3, ¿no? Creo que eran 3, sí, porque aquí no viene nada. Vale, es que hay algunos que marcan aquí un 4, que significa que necesitas 4 descontentos para que estalle ahí la guerra civil. Bueno, que es lo que va a ocurrir ahora mismo. Ahí va a estallar ahí una guerra civil, así que naranja de la China. Vale, venga, esta se reutiliza. Vamos a continuar. Venga, pues entonces, como ya aquí hay 3 descontentos, lo primero que tenemos que hacer es quitar los marcadores. ¿Vale? Ya, estos marcadores ya no harían falta aquí. Y ahora tenemos que resolver el golpe de estado, a ver si tenemos suerte y sale rana el golpe de estado. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues como tenemos influencia, tenemos aquí, ¿dónde estaba? Aquí tenemos influencia y está completamente alineado, pues tiramos 2 dadetes, ¿vale? Tiramos 2 dadetes, salen un 5 y un 3. Vamos a ver qué sucede. Venga, pues entonces, como ha habido golpe de estado porque ha salido un 5, esto hay que hacer pues 4 pasos, ¿vale? Hay que mirar porque ha salido un 5 o más. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahora hay que eliminar la influencia contraria, ¿vale? O sea, hay que eliminar la influencia que tenemos sobre Alemania, en este caso, quitamos el cubito rojo. Y más cositas que hay que hacer. Venga, en el segundo, la tirada más alta fue un 6. No, no ha sido un 6, porque si no entonces habría que repetir el paso 1. Como no ha sido un 6, nada, continuamos. Ahora,
reemplazar el gobierno actual por el gobierno del golpista. Por el gobierno del golpista. A menos que sea un país ocupado. Bueno, en este caso está ocupado, con lo cual no hay que cambiarlo. Sigue siendo de la URSS, ¿vale? Fenomenal. Si está ocupado, el gobierno no se modifica. Muy bien. Y ahora, se deja un marcador de descontento en el país, dejando solo el descontento por ocupación si está presente. Vale, pues como está la ocupación presente, porque no hay tutía, hay que poner un descontento. Vaya por Dios. Pues nada, pues venga, de momento ha sido un intento frustrado de golpe. Bueno, el golpe ha sido exitoso, ¿no? Porque el gobierno ha intentado, bueno, exitoso entre comillas, ¿eh? Exitoso entre comillas. Lo han intentado, pero no lo han conseguido del todo. No lo han conseguido del todo. Aún Alemania sigue siendo parte, Alemania Oriental, sigue siendo parte de la URSS, con lo cual de momento vamos bien. Vamos a ver si podemos poner ahí pues algún marcador guapo o alguna cosa así que nos permita alinearlo en condiciones. Vale, permitidme, voy a quitar este de aquí, ¿vale? Porque ese ya no nos va a hacer falta. Venga, pues ya está hecho esto, ¿vale? Ya no hay que hacer nada más, porque, a ver, a Estados Unidos ya había colocado su descontento y me faltaría poner a mí. Yo creo que me falta poner uno en un país ocupado. Ah, no, ya se lo puse en Austria. Fenomenal. Venga, pues siguiente carta, vale. Americana. Venga, vamos a coger cartita del bot. El bot dice así. Dice, colocar 2 espías en el mapa desde la reserva de fuerzas. Después realiza 2 acciones de espionaje. Hablando de eso, se me olvida de mí hacer espionaje. Bueno, da igual, no pasa nada. No pasa nada, ya lo haremos. No os preocupéis que ya lo haremos. Entonces, 2 acciones de espionaje. Van a poner uno aquí, ¿vale? Para intentar expulsar a mi espía de ahí, evidentemente. Y este otro espía que va a intentar de alguna manera, ¿qué va a intentar hacer? ¿Qué va a intentar? ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde se va a poner? Pues va a intentar ponerlo en Japón porque en Japón hay un intento de robo de tecnología por parte de la URSS, ¿vale? Entonces lo ponemos en Japón y así se protege. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues después realiza 2 acciones de espionaje. Vale, va a intentar realizar primero las acciones de espionaje de aquí, de Estados Unidos. Van a intentar echar a mi espía para que no le robe tecnología. Muy bien, pues cogemos 2 de 3. Vamos a ver si no tiene suerte. Y no tiene suerte. No tiene suerte porque para expulsar a un hombre, creo que era contra inteligencia, necesitan un 6 o más. Y no lo ha obtenido. No ha obtenido un 6 o más. Con lo cual, bueno, ese primer espía ya está. Ahora va a intentarlo con el otro de allí. Pues venga, vamos a ver. 5 y 5, con lo cual naranja de la China. ¿Vale? Naranja de la China. Pues ya está. No se puede hacer nada de nada de nada. Fenomenal. Pues listo, listo. Venga, sacamos siguiente carta. Joder, cómo se me ha pasado a mí de utilizar mis espías. Madre mía, se me ha ido por completo la pelotilla, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Si hay un montón en el mazo. Si todavía tenemos más cositas. Venga. Este de aquí. Reutilizar. Carrera de armamento naval. Si Estados Unidos tiene ventaja naval, tiene ventaja, ¿vale? Coloca una inversión en cualquier país de valor económico 0 o 1. Vale, pues entonces va a colocar una inversión de 0 o 1. Coloca, a ver. Coloca una inversión en 0 o 1. Vale, pues entonces aquí valor 1, aquí valor 1. Aquí tiene valor 1, que le va a convenir ponerlo aquí para poder intentar quitar descontentos. ¿Vale? Y dice que además Estados Unidos puede colocar un cubo de investigación en la Marina, en Marina, y si consigue 3 o más en una tirada, así que tiene que tirar el dadete, saca un 5, ¿vale? Un 5, esto significa que en la Marina puede colocar un cubito. Vale, pues vamos a colocar un cubo de investigación en Marina. Venga, vamos entonces a la parte de investigación tecnológica para colocar ese cubito que quiere poner Estados Unidos. Vale, la Marina lo tenemos aquí.
Ya vemos que está desarrollado el primero, ahora el segundo, que es submarino nuclear. Lo que no entiendo es por qué le permiten hacer tantas cosas a Estados Unidos así, sin más. ¡Hala, venga! Vamos a poner esto así, venga, ¡hala! ¡Jo, petas! ¡Qué potra, macho! Así yo también puedo hacer cosas y a mí me dan también ventaja en tecnología. Encima me deja invertir sin más. Anda, anda, anda. Venga, continuamos. Bueno, pues ya visto lo visto, pues ahora dice el resultado de esta tirada es 5 o más, que es lo que ha pasado, puede colocar un cubo adicional en cualquier tecnología. O sea, eso no lo había leído. Vale, pues venga, vamos al árbol de tecnología y vamos a ver qué va a poner, qué es lo que va a utilizar. Pues lo que va a hacer ahora, que es lo que más le va a convenir, va a ser, pues evidentemente, mejorar las supercomputadoras. Esto le va a venir fenomenal, ¿vale? Porque en vez de ir generando un cubito, por cierto, el cubito va aquí, que lo puse yo mal, el cubito va ahí, pues eso, pues le va a convenir para ir metiendo más cubitos y con eso reutilizarlos para mejorar las investigaciones. Pues venga, dicho esto y hecho esto, continuamos. Pues venga, continuamos, sacamos cartita nueva, cartita azul, muy bien, cartita azul, esta es para eliminar, bueno, vamos a ver primero qué es lo que sucede. Es turno 2, así que tenemos que sacar un 4 más. Bueno, tiramos el ladete y después vemos qué es lo que pasa. Vale, saca un 1. Con lo cual, turno 3, turno 4, nada, nada. Con un 2 o más, a la tirada nada, tecnología nuclear nada, Reino Unido con 1 o más. Vale, dice equilibrio nuclear para Estados Unidos. Equilibrio nuclear para Estados Unidos. Más 1 para equilibrio nuclear. Vale, más 1. Pero en la tirada de dados solo ha sacado un 1, con lo cual esta no ha valido. Dice, de lo contrario, reutilizar. Pues esta hay que volver a reutilizar porque ha sacado un 1. Con lo cual, pues ahí se queda. Vale, fenomenal. Venga, siguiente cartita. Continuamos por aquí. Sale este que también es americana, pero este va al desastre. ¿Vale? Cogemos, tiramos, dadete, sale un 5. Con un 5 dice, Estados Unidos añade un éxito de investigación en el registro de industria del tablero de tecnología. Pues venga, vamos a ello. Pues venga, una cosita que se me ha pasado es que aquí como Cuba pasó de Estados Unidos a un régimen comunista, ¿vale? Como hemos visto aquí, se me ha olvidado que tenemos que poner la evaluación de inteligencia, sumarle un 1. Simplemente por ese hecho de que tenemos aquí una estrellita, ha pasado a comunismo. Pues venga, vamos a ir a la parte de investigación tecnológica. Pues venga, ya aquí lo tenemos. Acordaros que el equilibrio naval tiene un más 1 Estados Unidos. Y bueno, pues aquí se me olvidó moverle del 1 al 2, ¿vale? Entonces no pasa nada tampoco. Pues aquí tenemos nosotros, pues para ponerle también en el 2 junto con Estados Unidos. Esto significa que si todo va bien en el próximo turno ya no va a tener el token de repetir tirada por parte de Estados Unidos, así que nos beneficia. Pues venga, continuamos. Por cierto, hay que ponerle un éxito que no hemos hecho de esta nueva carta que ha salido en industria, con lo cual la supercomputadora la va a tener ya apañada, ¿vale? Ahora sí que la supercomputadora le va a dar pues un par de cubitos en vez de uno, así que ya la cosa se va a poner un poco más seria para que estos logren más investigación. A ver si puedo robarle tecnología para poder realizar pues esa parte de industria que nos venía fetén. Muy bien, pues venga, continuamos con la siguiente carta. Pues venga, vamos a continuar sacando la siguiente cartita. Vamos a ver qué es lo que va a pasar por aquí. Vale, pues es otra azulita. Venga, y esta es para eliminar también. Pues cogemos, dadete. Este mismo, venga. Tiramos dadete, sale un 2 y aquí nos dice Reino Unido y las compañías occidentales negocian un acuerdo con Irán. Añade más un descontento en el Reino Unido. Muy bien. Pues venga, un descontento en el Reino Unido que nos va a venir fenomenal. Y haz una nueva tirada. Con un 4 o más, añade un descontento en Irán. Pues venga, hacemos una nueva tirada. Sale un 3. Vale, pues no va a haber ningún nuevo descontento. Ahora bien, el americano todavía le queda un espía
que está sin utilizar, que lo tiene en Japón, ¿vale? Lo va a dejar de momento ahí, porque no puede hacer absolutamente nada. Entonces, pues ya está, no, o sea, no va a poder realizar nada más. Venga, seguimos. Siguiente carta, vale, carta de dinerín. Esta carta de dinerín que va a venir aquí. Fenomenal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con este dinerito? Pues yo creo que ahora es buena opción. Primero, vamos a usar el espía, ¿vale? Vamos a usar el espía, vamos a intentar robar tecnología. Vamos a ver si tenemos suerte. Cogemos 2 dadetes y que sea lo que tenga que ser. Venga, vamos allá, vamos allá. Sale un 6. Perfecto, robamos tecnología. ¿Esto qué va a significar? Que cogemos 2 cubitos. 2 cubitos que vamos a utilizarlo para la supercomputadora. O sea, es que es a lo que iba. Venga, vamos a ello. Venga, pues cogemos. Como tenemos que coger 2 cubitos, ¿qué es lo que voy a tener que poner? Pues aquí voy a poder avanzar, ¿vale? Con uno de los cubos y el siguiente cubito que me sobra, pues lo ponemos aquí. Así que ya hemos robado una tecnología, ya tenemos aquí computadora central que nos vendrá fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y ya podremos poner pues nuestro primer cubo al final del turno. Ahora bien, tenemos más espías para poder utilizar. Vamos a poder utilizar más espías, que yo creo que podremos robar más tecnología. Si podemos, a ver. Venga, vamos a ir. No, espera un momento que me estoy haciendo un lío. Espérame un momentito. Si escucháis por ahí de fondo, ya sabéis que es que tengo a la niña por ahí, ¿vale? Venga, ¿qué podemos hacer? Tengo espías por todos lados. Lo que voy a intentar hacer es... venga, esta vez no voy a utilizar ninguno. Estaba pensando, pero no voy a utilizar ninguno. Con la carta de dinero, ¿vale? Ahora ya que hemos hecho esta tecnología, se la hemos robado a los americanos, lo que vamos a hacer va a ser el plan quinquenal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ya tenemos aquí agricultura soviética, ¿vale? Que de momento no me está interesando, sino tierra-aire. Es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Pues tierra-aire tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer va a ser mejora técnica, ¿vale? Más uno de equipo convencional. Interruptores soviéticos 5 o más. Vale, fenomenal. Equilibrio convencional. Equilibrio convencional sería un +1. Vale, fenomenal. Pues entonces, pues me vendría muy, muy bien. Ponemos aquí, en tierra-aire, un disco rojo. Ponemos aquí un disquito rojo. Pues esto nos viene muy, muy bien. Y ya lo tenemos apañado, ¿vale? Con esto ya hemos utilizado la carta de dinero y ya no podemos realizar nada más. Pues venga, volvemos a la zona de juego, al tablero mundial, vamos. Vale, pues ya hemos terminado pues esta fase. Vamos con la siguiente cartita. Vale, esta es para reutilizar. Dice descontentos con el régimen. Vamos a tirar un dadete y que sea lo que tenga que ser. Venga, vamos allá. Un 4. Con 3 o más, ambos bandos pueden colocar un descontento en un país autoritario, con un resultado de 4 o más. En un golpe se trata como 4 a menos que haya influencia de un jugador. Un resultado de 4 o más en un golpe se trata como 4 a menos. No me queda muy claro eso, ¿eh? Bueno, vamos primero poco a poco, venga. Primero, ambos bandos pueden colocar un descontento en un país autoritario. Pues, país autoritario, yo voy a seguir poniendo, vamos a ver, tenemos aquí un montón de sitios para poner autoritarios. Yo creo que aquí, ¿vale? Ahí. Venga, fenomenal. Y ahora el americano, país autoritario, pues evidentemente aquí, ¿vale? En Yugoslavia, ya que me lo va a poner un poco más difícil. Y ahora dice un resultado de 4 más, ¿vale? Resultado de 4 más en un golpe. En un golpe se trata como 4. A menos que haya influencia de un jugador. Pero aquí no hay golpes de estado. Ah, vale. Ya. No hay golpes de estado, ¿vale? De momento son 2. Tenemos ahí 2 y otros 2 en Yugoslavia, con lo cual de momento golpe de estado, naranja China. Vale, fenomenal. Venga, continuamos. Siguiente cartita. Venga, dinerín americano.
¿vale? Este es para reutilizar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues vamos a sacar la cartita del bot y dice lo siguiente. Aquí vienen dos opciones, ¿vale? Tenemos la acción verde y la acción roja. Vamos a ir siempre a la más complicada, ¿vale? Bueno, nos gusta aquí pues sufrir un poquito. Y dice, en un país con un gobierno afín, ¿vale? Con un gobierno afín, ya puede ser... vamos a ver, tenemos Italia, tenemos Francia, tenemos Reino Unido, ¿vale? Tienen varios. Dice, quitar un marcador de destrucción. Vale, pues tiene Italia, por ejemplo, que puede quitar el de destrucción. Pues fenomenal. Pues ala, pues ya está, apañado, apañado. Ya no se puede hacer nada más. Porque es el único que está afín, ¿vale? Aunque también tenía Japón, pero bueno, de momento nos centramos en la parte de Europa. Muy bien, pues venga, siguiente. Cogemos por aquí. Otra cartita azul, ¿vale? Esta es para eliminar. Tiramos dadete. Un 2, ¿vale? Con uno un 2. Las opiniones... a ver, que estoy mirándolo desde arriba. Las opiniones sensatas prevalecen y la CIA se mantiene al margen. Muy bien, pues entonces no ha ocurrido absolutamente nada. Venga, siguiente cartita. Otra roja, o sea, otra azul. Vale, pues tiramos dadete. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un 1, ¿vale? Si hay guerra civil en China, lanzar un dado. Ah, vale, no hay guerra civil. Vale, pues nada, he lanzado el dado, pero vamos, es una carta opcional de todas formas. No hay guerra civil, con lo cual no he lanzado el dado para nada. Vale, pues venga, siguiente cartita. Vale, esta es roja. Esta es roja, muy bien. Pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a utilizar inversiones, ¿vale? Lo primero de todo voy a utilizar una inversión de estas de aquí, ¿vale? Y me voy a quitar un descontento. Acordaros que solo puedo realizar una acción de este tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues inversión, es lo que he dicho antes. Entonces, la inversión, voy a realizar una inversión aquí en Alemania y voy a utilizar otra aquí en Hungría, Rumanía, yo creo que aquí en Ucrania, ¿vale? Y estoy todavía... vale, son dos porque aquí Alemania serían dos, vale, pues serían dos, ¿vale? Sería aquí en Alemania y aquí en Ucrania, porque así puedo quitar, pues, descontentos más adelante y no me fastidia el americano. Después ya intentaré a ver si puedo influenciar en Yugoslavia, dependiendo de cómo vaya el tema, ¿vale? De momento lo dejamos así. Venga, fenomenal. Siguiente carta. Vamos allá. Bueno, pues mira, otra carta de dinero. Fenomenal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer influencia, o primero invierto y después intento la influencia, porque así si invierto voy a tener un más 2. Bueno, aquí puedo tener hasta 3. Hasta 3 de inversiones. Si meto ahí 3 inversiones, después a la hora de hacer influencia, porque creo que todavía me quedan cartas, todavía creo que me queda alguna carta, puedo quitar cositas, puedo ir quitando cositas. Venga, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a hacer eso. Cogemos inversiones. De hecho, lo puedo hacer ya mismo. O sea, puedo coger las inversiones y ya utilizarlas según las ponga. O sea, estas son mini acciones que puedo realizar en el momento. Pues venga, cogemos por aquí. Y ahora vamos a intentar hacer esa mini acción. Vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Inversión, ¿vale? Voy a quitar una inversión de aquí. Creía que podía hacer una influencia ahora que tenía la inversión, pero no. Con esta mini acción quito una inversión y con esto quito pues un descontento de aquí, que nos va a venir muy bien porque si no vamos a empezar a tener negativos. Yo creo que hice una cosa mal, pero no me ha quedado claro, que es haber quitado una inversión de aquí de la URSS y de hecho haber quitado un descontento, porque la inversión lo hice en otro país. Bueno, yo creo que lo he hecho bien, porque he utilizado la inversión, aunque sea en este país, pero bueno, yo creo que lo he hecho bien, ¿vale? Me lo dejáis ahí en el chat, porque no estoy yo muy convencido al 100% de haberlo hecho bien. Yo creo que sí, pero me lo decís, ¿vale? Bueno, fenomenal. Ya está hecho. Ya hemos hecho inversión, ya hemos quitado un descontento de ahí, con lo cual pues vamos a la siguiente cartita. Venga, siguiente carta. Vale, pues esta es otra neutral.
Espionaje, cogemos, dadete rojete. Venga, vamos a dadete rojete. Vamos por aquí, dadete rojete. Tiramos, sale un 1, ¿vale? Perdón, no sé por qué tiro. No sé por qué tiro el dado, si no tengo que tirar. Dice, realiza una acción de espionaje con cualquier espía, aunque ya haya sido utilizado. Y no lo marca como utilizado. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues voy a realizar ahí, voy a ver si puedo meterle ahí un descontento, ¿vale? Ya está. Entonces, lo bueno es que no hay que marcarlo como utilizado, así que lo voy a poder utilizar más tarde, con lo cual nos va a venir fenomenal. A ver, esto estaba aquí mismo, España, aquí, venga, ahí. Entonces, vamos a intentar hacer un descontento, ¿vale? Vamos a hacer cosas de espías, cosas malas. Cogemos 2 dadetes, tiramos, sale un 5, y para poder realizar un descontento necesitamos un 5 o más. Pero como ya hay un descontento en el país, ¿vale? Como ya hay un descontento, tenemos un modificador de un +1, con lo cual se le va a añadir se le va a añadir aquí un descontento. Así que fenomenal, ya tienen 2 de los 4 posibles, ¿vale? Es muy estable, es un país muy estable. Lo bueno es que si yo sigo machacando, pues llegará un punto en que va a haber ahí una guerra, pero vamos, asegurada. Una guerra guapa, guapa. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, que no quiero hacer tampoco el vídeo que sea sumamente largo, porque si no, se nos va esto. Ya sabéis que este juego es para tomárselo con tranquilidad e ir poco a poco, ¿vale? Porque tengo muchas cositas, pero lo estoy disfrutando y espero que vosotros también lo estéis disfrutando. Ya estamos viendo cómo está cambiando todo el mapa, cómo está cambiando todo el panorama de todo esto, y oye, no está nada mal. Así que nada, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y encima nos ayudáis un montón para poder traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por aquí por Twitch, bueno, por aquí, en YouTube, quiero decir, por Twitch, que hacemos directos los fines de semana y demás, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.